¿Dónde continuará la carrera de Frank Fabra? El último año y medio ha sido de olvido para el jugador de Boca Juniors. El último partido importante que jugó fue justamente en la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense. Desde entonces ha quedado relegado, ha quedado odiado por el hincha y por ahora todo parece indicar que va a salir en este diciembre cuando se le venza su contrato. Bueno, Fabra es uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de Boca, en la historia mala, Jugadores colombianos. claro, de jugadores colombianos. Igual no me parece descabellado que sea un referente del plantel. El tema es que, claro, queda marcado por lo malo y es más pesado lo malo que lo bueno que Sí, hizo era en un el club. referente, ya no, hace mucho Sí, tiempo hace que ya tiempo ya no. no. Hay que decir que esa final frente a Fluminense, en la que se conmemoran ya 2 años justamente, Hoy, de un justamente. día en el que Boca se enfrentó a un equipo futbolísticamente muy superior, que era el mejor de esa Copa Libertadores, Sí. pero que estuvo peleándole mano a mano hasta esa expulsión donde Frank Fabra se termina saliendo de sus cabales y termina pegándole una cachetada al jugador de Fluminense. Hoy veía el video puntual de esa cachetada. La pelea ni siquiera había sido con él, había sido con Figal. El empujón que mete el jugador de Fluminense es para con Figal y de ahí nace la cachetada de Fabra, que además lo expulsa un árbitro colombiano, el señor Roldán. 1-1 iba el partido en ese momento todavía. Y tenía Boca uno más, porque habían expulsado Así a... es, No, era 2-1, porque a Kennedy lo expulsan después del gol del 2-1 en el que se quita la es camiseta. cierto, es cierto. Y ahí queda Boca, le quedaban nueve, Un nueve par de minutos, minutos. 10 minutos de juego con uno más. Pero bueno, hablando un poquito de la carrera de Fabra, definitivamente Fabra se hizo importante con y por Boca, porque antes de eso, bueno, sí, había hecho una carrera decente en el fútbol colombiano, pero él salta a la importancia que tiene su carrera, es en Boca. Sí, los picos de rendimiento altos y bajos en Fran Fabra están todos de la mano con Boca Juniors, porque Riquelme se cansó de decirle al mundo que él era el Marcelo de Sí, este lado del continente y se lo dijo a Marcelo y se lo inclusive. dijo a Marcelo incluso, pero también es cierto que cuando mayor respaldo tenía Fabra fue cuando más le quedó viendo a la hinchada de Boca y a Boca mismo. No solamente queda marcado por esa expulsión frente a Fluminense, queda marcado también por esa expulsión frente a Santos en esa semifinal por allá en época de pandemia, en la que perdiendo se hace expulsar pisando a un contrario que ya está en el piso, por Claro, ejemplo. claro, es que son dos expulsiones en momentos clave. Obviamente, la portada es la roja en la Libertadores por lo importante que había sido esa final. Además, Fabra era un jugador antes de esas dos expulsiones querido por el hincha de Y, Boca. y- y te digo que antes de la de Fluminense era querido, porque Sí, es cierto que después de los momentos malos de Fabra, por eso digo que los picos bajos de rendimiento venían acompañados de muy buenas cosas. Fabra, por ejemplo, le hace un gol frente a Talleres de Córdoba de media distancia que vale un título, hace otro gol en otra final que no recuerdo cuál, pero siempre tuvo buenos momentos Fabra y también no por nada Riquelme le decía el Marcelo colombiano, porque tenía niveles de pico de rendimiento muy buenos. Ahora, siempre se le criticó la falta de compromiso defensivo y esas desconcentraciones que explotaron justamente en esa final de Copa Libertadores, una final que lo marcó de ahí en adelante, porque desde entonces en 2024 jugó algunos partidos, es verdad, pero en 2025 ya estuvo borrado por completo en todo el año. jugó con Russo, que Russo era uno de los técnicos en esta época reciente, bueno, el último técnico de Boca Russo, que medianamente le dio la mano. Incluso Russo lo defendió en el Mundial de Clubes. Claro, cuando estaba en esa semifinal expulsado, estaba Russo en ese momento, si no estoy mal. Puede ser, sí, puede ser que Era esa era época. Russo el técnico. Russo fue uno de los que siempre trató de acogerlo y de hecho en el último tiempo, como bien marcas, fue uno de los que intentó no hacer que volviera a jugar, pero por lo menos que no se fuera por la puerta de atrás. No pudo hacer mucho tampoco Miguel Ángel, porque ya la hinchada después de la final ya no lo podía ver a Fran Fabra directamente. Claro, totalmente. Y es también entendible. Nos hacemos la pregunta de dónde continuará la carrera de Frank Fabra. Queda como agente libre en A- diciembre. Antes de continuar la carrera, hacía algo que me gustaría marcar y es que yo sí no entiendo, Frank, el último año, quizás no los últimos dos, pero el último año
¿qué esperaba de Boca también? O sea, El ¿por que qué? esperaba de Boca. Claro, ¿por qué el jugador no toma la decisión de rescindir un contrato, por lo menos buscar una salida, en vez de quedarse un año más en un club donde nadie te quiere, donde la hinchada la tienes en contra y donde no vas a jugar ni un minuto? Ahí ya me genera una gran duda de el futuro, ¿no? ¿Qué espera para el futuro ya? Yo creo que hay dos cosas claves acá. Una, que cuántos equipos pudieron haberlo buscado. No sé si habían muchos. Es verdad. Porque es que él tiene un salario muy caro. Son 10 años en Boca. Y pero después de una cagada así de grande, ¿no crees que para limpiar la imagen futbolística, algo de rescindir no De parte de él. Claro, ahí me parece que ahí falta Es verdad. un gesto no solo con Boca, sino con su propia carrera, porque Fabra, recordemos, si no es por la lesión, Fabra era el lateral titular del 2018. Sí. Fabra iba a ir al Mundial con Colombia Era capitán en los amistosos previos y al se Mundial. lesiona y no puede ir al Mundial y él mismo dice, cuenta en entrevistas que ese fue uno de los golpes más duros de su carrera. Sí. Pero digo yo, viendo él su propia carrera, hombre, estoy en deuda conmigo mismo porque no te puedes hacer expulsar en una final de Copa Libertadores de esa forma. ¿Por qué no resignar un poco de dinero de Boca, de la grandeza de Boca, a ir a un lugar donde puedas tener más minutos? ¿Y por qué no volver a una selección Colombia? Es verdad. Es bien marcado lo que dices de que tiene que venir de parte de él. Porque no solo por rescindir con Boca, sino porque, bueno, quizás él siempre tuvo la fe de que podía reivindicarse con el hincha, Exacto. cosa que ya no va a volver a pasar. Porque además en esa posición y juega Lautaro Blanco, que lleva 2, 3 años quizás. Y esté quien esté, no Claro. importa. No, y que en Esté su momento, en 2023 estaba el Colo Barco, que era de lo mejor que tenía el plantel de Boca. Hoy está Lautaro Blanco, que, sí, que también estaba en ese momento. estuvo Blondel en un momento. Sí, pero sobre todo porque eh, Fabra siempre tuvo irresponsabilidad defensiva. Sí. No bajaba nunca. Pero viendo un poquito hacia dónde puede ir la carrera de Fabra, hace un pocos, ¿qué serán? 2, 3 semanas, en una entrevista con Win Sports, habló sobre un posible regreso al fútbol colombiano, que, opinión, eh, es el destino que veo más claro. Yo veo dos, puede salirle ¿Cuál? fácilmente, o Colombia o México. México siempre le abre las puertas a los colombianos y más a los jugadores que vienen de un club como Boca. Mercado va a Es tener. verdad, puede ser. Eso sí, el que lo quiera llevar tiene que saber que si Fabra no se baja el salario, es un sueldo caro. No, y lo primordial, que es para mí otro dato, no juega un partido desde el 23 de julio. El último partido que jugó Frank Fabra fue el 23 de julio frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina, 70 minutos, y hay que decir que ese día aparte Boca terminó eliminado. De la Y Copa, en es el verdad. año solamente ha jugado un partido los 90 minutos. Y tampoco es que es un recambio que uno dice, ah, bueno, no, de vez en cuando entra de suplente, no. Es muy poco. Pero vamos a escuchar lo que dijo sobre un posible regreso al fútbol Colombia. No, hay muchos equipos en los cuales son interesantes. Vuelvo y te digo, primero el Cali. eh, Vuelvo y te digo, también jugué en el Medellín, Nacional, un equipo grande. No te puedo decir uno, pero hay algo muy lindo que es que creo que nadie sabe, que mi papá es hincha millonario y está en el cielo y por qué no darle una alegría a él en el cielo, pero bueno, no tengo nada todavía ya, pero es un decir en el cual me sentiría feliz de poder dar una alegría a él estando en el cielo. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Frank Fabra para los micrófonos de Win. Bueno, Millonarios lo veo difícil, pero no sería malo para Sí, Millonarios. pero se tiene que bajar el sueldo a tres Bastante. cuartas partes. Sí. Y te digo, no sé si Tam- Millonarios lo quiera también. También creo yo que ahí está un punto una razón de las que, por qué quizás no ha salido Boca, porque no es lo mismo cobrar siendo jugador de Boca a ser agente libre. Y obviamente también creo yo que ya no solamente tiene el poder el de negociación, si se iba antes de Boca lo tenía él, Sí, ahora no, ahora lo tiene el club. Ahora el club llega y le dice, usted ha hay jugado, esto. hay esto, y es que usted ha jugado un partido en lo que va del año, y en el último año ha jugado 15 partidos. Él habla de Nacional. Lógicamente hoy Nacional es un equipo muy atractivo, pero yo no le veo lugar en Nacional. Yo no creo que Nacional vaya a priorizar a Fabra por encima de Cándido. Eso sí, hay muy buena relación con Campuzano. En su Sí, momento hablaron.
de que Campuzano lo invita siempre a jugar en Nacional. Pero no, el Cali sí no lo veo por ningún lado. Hay que ver las oportunidades de mercado, porque yo creo que él también querrá ir a un club y tiene mercado seguramente para ir a un club que juegue Copa Libertadores. Y Nacional, por ejemplo, no me atrevo a decir que están las puertas cerradas, porque te pasa, por ejemplo, lo que le pasó a Juárez. Sale campeón, él dice que quiere tener el poder de traer los fichajes o de estar en las negociaciones, Sí, y un día le dice la directiva, viene Mateus, y no es si quiero o no, viene viene Mateus. Mateus. Entonces, si la oportunidad de mercado se le da a Nacional, las partes se sientan, los números cierran, y es el único que en Colombia por ahí le puede pagar con Junior, y Junior no le interesa, ¿y por qué no? No lo veo tan descabellado. Ahora, Millonarios sí lo veo más difícil. Claro que Millonarios seguramente va a intentar traer a alguien que mueva taquilla en el otro año, para el próximo año también, porque este año fue muy flojo y necesita levantar. ¿Que es Fran Fabra el jugador? También ya es Lo otro tema. dudo. Es un lateral izquierdo. Cuando ves Sí, que un no, no, lateral izquierdo te mueva la taquilla. no, no habitualmente. Con lo de Nacional, ya para cerrar eso, yo creo que Fabra hoy no llega para ser titular en ninguno. Llega para pelear un puesto por lo físico, porque nunca fue Fabra un tipo que físicamente le sobrara. Pero bueno, ahora que viene sin rodaje, peor todavía. Sí, total. Son ya más de 4 meses sin ver un solo minuto como profesional. Y eso nos abre la pregunta de qué va a pasar con Fran Fabra, ya que no saldrá, perdón, que saldrá de Boca Juniors. Aunque también, ¿quién te dice, no? Un argentino que es Que se lo quiera quedar, sí, es un verdad. independiente. Sí, Bueno, podría ser, tampoco lo vería mal. Eso sí, las puteadas cuando entre a la cancha de bueno, Boca pero o viceversa. ya está acostumbrado igual, Sí, también. Pero sin jugar. sin jugar.